Mi primavera bella o de la filocalía. Pensamientos. 3.2.4.1. Por dimensión entiendo el espacio y el tiempo del ser humano. 3.2.4.2. Decimos fluencia señalando el tránsito de una palabra hacia su significado, lo que Ferdinand de Saussure denominó díada psíquica substancial del significante y del significado, o del lectón, conforme con los antiguos filósofos estoicos. Fluimos significativamente. 3.2.5. La creencia en la verdad. El tránsito aquel deja al ser humano en la condición de la dotación del sentido, en aquella creencia, en el lugar estructural de una verdad y en la sensación de que también existe lo falso mientras habla. 3.2.5.1. Fe en la dotación de sentido significa que, en razón de la naturaleza lingüística, el ser humano habita en la significación, en el sentido. En efecto, puesto que se trata de su dimensión, el ser humano cree que todo tiene sentido. Aquello quizás significaba el apotegma de que, comillas, el ser humano es la medida de todas las cosas, comillas. Todo lo medimos con nuestro metro e, inclusive, consideramos que en efecto así es y que las cosas suceden conforme con eso. Tres punto dos punto cinco punto dos. Fe en la dotación de sentido significa igualmente que todas las cosas según el ser humano tienen un propósito. El sentido tiende con un propósito anudando las causas y las consecuencias con una intención. Puesto que el ser humano, en virtud del lenguaje, intenciona, considera que también toda la natura sigue aquella volición. Enreda el ser humano el propósito de los sentidos, percepciones, del todo lo vivo con un propósito metafórico. Es decir, enreda, esto es otro escolio, enreda las escisis con el noima y a su vez enreda el noima y las escisis con las διευθinsis o direcciones o movimientos del cosmos. Cierro aquí el escolio. 3.2.5.3. No hay ser humano que hable o que se silencie, que no considere que eso que dice o que aquello que piensa no sea verdadero, tan solo debido al hecho de que él mismo, en el momento en el que habla, entiende y encuentra sentido en sus dichos y en su pensamiento. Es decir, puesto que encuentra suelo significativo y seguridad en cuanto dice y piensa, en el fondo está seguro de sí mismo y de la verdad de sí mismo. Llamo a este hecho creencia en la verdad y lugar estructural de la verdad en donde ha quedado indefectiblemente tirado el ser humano en virtud de su logos, del lenguaje, del significante específicamente. Tres punto dos punto cinco punto cuatro. El significante es la turbación que instala, que graba, que funda a lo insensato, lo inefable, lugar psíquicamente existente y estructural que sentimos como verdad. Toda ingenua alocución, toda religión, toda filosofía, toda profesión es el esfuerzo de una posición semántica ante aquella muesca vacía. 3.2.5.5. El sentido
Los símbolos, las metáforas sobrevienen después, cuando aprendemos a hablar y entramos en lo que literalmente determinamos como idioma, como dialecto, como cultura. Pero primero se da la instalación de la muesca que deja el lugar referido, que no es más que una huella vacía del otro con mayúscula. Entonces, solo circuimos metafóricamente alrededor de aquel lugar estructural. 3.2.5.6. El delirio se crea cuando juntamos, no podemos hacer de otro modo, a la inevitable significación con la idea imaginaria de la verdad, el sentido fluyendo fantásticamente alrededor de la muesca. 3.2.5.7. Todos deliramos y creemos al menos en el sentido y en la verdad de algo. La lógica se soporta como una consecuencia que dice verdad. 3.2.5.8. Verdades hay muchas, todas lógicas. Me expreso en plural para señalar que se trata de algo metafórico. Las verdades principales son simplemente convenciones de la cultura, de la lengua, glosa, de un grupo o de cuantos por algún motivo se encontraron en el poder y las impusieron y las obligaron a sus hablantes y a los otros pueblos. Inclusive, también hablamos de verdades para mentar de la manera en la que cada individuo se sitúa ante sí y ante el mundo. Nos situamos verdaderamente en el mundo. Las verdades aquellas, pese a que no podemos huirles, no coinciden con el lugar estructural de la verdad que decíamos antes y nunca coincidirán. Simplemente, solo constriñen. Ya sea que expongan la opinión de un individuo, ya sea que representen la opinión de un conjunto, compañía, organización, partido político o demás, podemos llamarlas discurso. ¿Qué el discurso? La manera en la que ya uno, ya muchos, se sitúan y se exponen alrededor de las verdades. El discurso siempre se pone y se organiza alrededor de alguna verdad, siempre metafórica. Otro escolio es decir que el discurso no existe, como si fuera una cosa, el discurso. No, no. El discurso no son más que los modos en que el sujeto ha legitimado lo que viene de afuera y la posición que ha tomado o la tesis que ha tomado gracias a eso que viene de fuera. Pero no ahondaré porque el propósito ahora es leer Mi Primavera Bella. 3.2.5.9. El poder existe en la humanidad solo como probabilidad de que alguien mande las verdades. Nos sometemos y dominamos porque existe el lugar estructural de la verdad y el posible constreñimiento de las verdades adventicias. 3.2.5.10. Un probable y buen amor, eros maníaco. El título, ¿cierto? Un probable y buen amor, eros. Cuando digo amor aquí estoy hablando de eros, y cuando la palabra amor refiere a otra palabra, creo que en el texto se especifica. Entonces, título de 3.2.5.10. Un probable y buen amor, eros maníaco. Con vehemencia nos domeñan o domeñamos, con discursos o con amor. La primera dominación predicha se presenta con significados, con acepciones que consideramos verdaderas. En ese momento exclamamos de qué modo las palabras del otro nos aporrearon, nos describieron perfectamente o al menos bastante bien. Referimos además que aquellos discursos revelaron algo particular y en algunas circunstancias nos atrevemos a declarar de qué modo nos condujeron al tropiezo y al desgarro. Sentimos como un golpe las significaciones que escuchamos o leímos. Entonces, golpeados como nos sentimos, concluimos que aquellas eran en efecto verdaderas. Aquel golpe espiritual se juzga demostrativo. Fui zarandeado, entonces es verdadero. Algo dentro de mí se quebró. Algo se quiebra en la organización de nuestro discurso particular. Nosotros mismos
nos quebramos. La segunda dominación sucede cuando relacionamos el amor con lo verdadero. Clarifico, el amor se vive como una especie de lo verdadero, se siente verdadero. Es de hecho la mayor muestra de lo verdadero en la existencia de cada quien. Cuando nos hemos enamorado, padecemos esa conocida e indudable sensación que procura que las acciones del ser humano del cual nos hemos enamorado se nos aparezcan siempre como correctas y que tengamos la impresión de que todo él fulgura y descuella. Nos enorgullecemos de sus obras y de sus palabras hasta terminar dividiendo al mundo en cuantos concuerdan o en cuantos disienten de nuestro nuevo metro erótico. De allí en adelante, querido, filitos, será considerado quien concuerde y odioso, misitos, quien disiente. Es decir, el congénere será medido sensiblemente y será juzgado conforme con la posición que asuma ante nuestro amado, Erómenos. El amor entonces se declara como una especie de adoración personal y de creación de un ídolo, consintiendo este mismo en un golpe para el enamorado. En la lengua helénica denominamos ídolo, indalma, a aquella imagen, idos o eidos de la cual nos apegamos y gracias a la cual sufrimos tantos tropiezos. Cuando consideramos conforme con nuestros propios cánones que alguien o algo se adapta y coincide con el ídolo aquel que constantemente andamos exigiendo, con aquella mística imagen nuestra, inmediatamente nos quebramos. El amor golpea duramente. El amante está golpeado por lo suyo verdadero. Y de nuevo habrá de pensar el golpeado, si algo me apaleó, si algo dentro de mí se quebró, acepto al amor como verdadero. Concluye el padeciente algo verdadero después de una corroboración de su desgarramiento más interno, después de una fundísima turbación que lo supera. Debo decir primeramente que las dos clases de dominación que describo constantemente se mezclan. Me clarificaré entonces. Fundamentalmente y substancialmente nos posicionamos eróticamente en la existencia, conforme con la ley de Eros, es decir, nos localizamos y cualquier otro discurso, logos, superior que se presente después, se apoya también aquel en la invencible fuerza del amor. 3.2.5.11 El amor es una potencia, un empuje que parece vitalizar a lo vivo, al menos parece declararse dentro de todo lo vivo, y que fluye hacia arriba y empuja hacia arriba dentro del vivo. Nosotros, los mortales, luchamos para acomodarnos y para acompasarnos en la medida de nuestras posibilidades dentro de esta potencia. 3.2.5.12 El amor en el ser humano es otro impacto disímil del impacto de todo lo vivo. 3.2.5.13 Lo verdadero que me ocupa y que aquí me interesa se entiende como la más íntima quebrazón del frágil ser que tiene al logos en sí. A este ser que tiene el logos en sí en griego se lo llama el logon on, el ente con el logos en sí. 3.2.5.14 Nos consideramos intactos, duros e inconquistables. Por ello nos asombramos cuando algo extraño o principalmente cuando algo interno y familiar logra quebrarnos. Más bien, nos asombramos cuando algo se impone y nos obliga a mirar directamente al torvo hecho de que de antemano ya estábamos quebrados y que por mucho e ingenuamente nos habíamos identificado con lo intacto y con lo duro que tantos años nos llevó crear, que tantos olvidos exigió. Tras de lo frágil nuestro descansaba, medio indiferente y medio expectante, nuestra abertura estructural que nos hizo humanos. Lo que sea que seamos, como usualmente expresaba el exquisito Jorge Luis Borges, si es que realmente somos algo, como él decía, constituye un autoengaño del cual nos convencimos y en donde nos burlamos de nosotros mismos, mofa que consiste en pensar que somos esféricos, que somos plenos y que somos suficientes.
Estamos tan seguros de la empalizada etérea que estructuramos que, cuando acontece que nosotros mismos jugueteando la derribamos, acusamos a los demás de responsables y de culpables para no culparnos a nosotros mismos. O, si es que sucede que éramos un poco más nobles y sinceros, nos apenamos por nuestra verdadera y diáfana labilidad. A cada uno colisiona un pétalo de hermosura, escarlata en otro tiempo, uno que una serena aura de Afrodita arrancó de una planta de Deméter, sí, de una rosa indiferente que se amustiaba, pétalo que apenas nos roza. ¿Quién sabe qué ansía la diosa? ¿Acaso con delicadeza que remembremos también nosotros a nuestra marchitez? .2.5.15 Las razones por las cuales nos sorprenden y asustan tanto Eros como Thanatos se parecen mucho. El amor y la muerte, dice la canción, y apropiadamente la canta el Aedo, ay, ay, hacen las mismas espadas y ambos con modo súbito y ruin golpean. Para evitar confusiones, cuando se dice hacen las mismas espadas, no es del verbo hacer, sino que es del verbo asir. Entonces repito la canción porque es bien bonita. El amor y la muerte, ay, hacen las mismas espadas y ambos con modo súbito y ruin golpean. ¿Sí? Del verbo asir y no del verbo hacer. Que para quienes no tenemos la diferencia entre la Z o la C antevocal EI y la S, pues puede haber ahí una confusión. 3.2.5.16 Muy profundamente deseamos todos nuestra ruptura. Por eso, alguna vez todos hemos padecido orgullosos y entusiastas por la infinita alegría del amor que rejuvenece. Simultáneamente, todos nosotros construimos murallas civilizadas y supuestamente nos cuidamos dentro para, al cabo, alegrarnos con su destrucción. Somos contradictorios, ansiamos la cisura de nosotros mismos y, oh seres humanos, cuánto descansamos cuando nos descargamos de nosotros mismos. ¿Cuál más puede ser la razón, me pregunto, por la cual disfrutan tantos la bebida embriagadora y sobre todo la disolución de ellos mismos? Muchos otros, no obstante, temen la quebrazón, porque muy dentro de ellos también desean. Pero el que deseen obliga a la aceptación del desgarrón. Se guardan entonces vanamente con la coraza de la cultura, con razones, con esperanzas, con costumbres, con leyes, con compromisos y con otras variopintas disculpas. Todo ese lío para no aparecer como quebrados o faltantes. Condenados son a la derrota. Alguna sabiduría humilde contiene el conocimiento de esta derrota.